del municipio y que estas son esencialmente, primero para su formación, la población, el territorio y el gobierno, pero luego además de características básicas como en esa integración la autonomía. Es decir, el municipio tiene sus antecedentes antes de la Constitución de Cádiz y posteriormente fue evolucionando en todo nuestro sistema legal hasta la regulación que actualmente conocemos en el artículo 115 y 116 constitucional. Entonces, hablar del municipio libre reconoce un tema de autonomía. Y el tema de autonomía no es nuevo, es un tema que se discute de vez en vez y que forma parte de la mayoría de las consideraciones que se ponen en litigio. Al final de cuentas, esta autonomía se puede entender bajo tres vertientes: la autonomía administrativa, la autonomía de gobierno, la autonomía financiera, y de cada una de estas devienen un sinnúmero de temas que más o menos traté yo de relacionar en el escrito que les mandé por WhatsApp. Y me refiero yo, por ejemplo, a lo electoral, la participación ciudadana, los ingresos, la recaudación, el gasto público, la administración, la hacienda, el patrimonio. Entonces, poder voltear a ver una tesis de actualidad, pudiera citarse, pues, asuntos específicos de cada una de estas consideraciones, y en mi humilde opinión estamos en las formas, porque normalmente cuando tenemos la necesidad de conocerlos, los estudiamos en la parte que específicamente va sucediendo y con las características propias. Pero en la parte que no puede dejar de ser, y ahí está la raíz de la oportunidad de salir a un combate jurídico y la esencia de donde se debe de interpretar el respeto o no a la figura del municipio, y esa es la autonomía. Y junto con la autonomía me resulta destacable la interpretación que en la admiculación del texto constitucional, el bloque constitucional, hace referencia a lo que es la soberanía. Entonces escogí escasamente 3 o 4 tesis que las veo relacionadas entre sí. Todas estas tesis que marqué de alguna manera van vinculadas también en el bloque constitucional y convencional a algunas consideraciones normativas, y les hice un pequeño resumen de los títulos y los números de registro para poderlos ubicar rápidamente en nuestros sistemas de consulta. Posteriormente las anexé al final del documento que les envié para una lectura detallada. Pero, pero de estas tesis, la parte medular que me llama la atención es, primero, la esencia básica, el reconocimiento de la autonomía como un prefijo del municipio frente al resto de las autoridades estatales y federales. Y la oportunidad de que la mayoría de los litigios o el total de los litigios donde es partícipe el municipio sucede obviamente a partir del procedimiento dispuesto para esto, la controversia constitucional. Y entonces esta controversia constitucional, como todo mundo seguramente ya lo sabemos, está acotada bajo ciertos requisitos y casos específicos. Esencialmente, la invasión de competencias. Pero luego te habla de excepciones. Y dice, oye, si atacas una cláusula de legalidad o sustantiva, pues va a ser una causa de improcedencia. Pero si dentro de tus alegatos estas cláusulas de sustantivas o de legalidad van vinculadas con un concepto que influye en la competencia porque te genera un agravio directo en cuanto a la parte constitucionalmente regulada para el municipio, y entonces tiene que entrarse al estudio de fondo, ¿no? Y bueno, ya conocemos que ahí está nuestro marco constitucional y nuestro procedimiento para reclamar estas diferencias. Posteriormente, una parte interesante está en que el estudio que esencialmente la Corte ordena respecto de estas controversias constitucionales lo remite hacia el ser humano como persona y dice, no me puedo alejar del sentido de protección al orden primario normativo, porque la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución se justifican en un solo sentido, en la protección al ciudadano, en la protección al ser humano. Y entonces, cualquier distribución de justicia o impartición de justicia que yo vaya a hacer, siempre va a tener como meta
respetar el beneficio último de ese orden primario de los participantes, que son los ciudadanos. Y advierte, ¿por qué así? Porque al momento de describir lo que consideramos la república representativa, democrática, la soberanía y el principio de división de poderes, y describe 4 o 5 artículos de la Constitución, el 39, 40, 41, 49 me parece, y luego lo relaciona a su vez, y debe de estar relacionado así con el 115 y 116, hace una referencia clara de que la soberanía se encuentra en el pueblo y que específicamente cuando esta soberanía se encuentra en el pueblo, debe de interpretarse que la intención fue evitar la distribución del poder en una persona o en entes que no sirvan para el pueblo y que no dimanen además del pueblo, lo que justifica la República Democrática. Bajo esta premisa, en estas tesis podemos continuar entendiendo eh, que, que la distribución de competencias en los términos constitucionales eh, se reparte entre las capacidades otorgadas al Estado, la Federación y el municipio para reconocer su autonomía y otorga ciertas facultades al Estado, facultades legislativas en materia municipal, pero acota estas facultades legislativas y dice, estas facultades legislativas deben de ser restringidas a 2 espacios exclusivamente. Un espacio que es el establecimiento de las bases generales que otorguen homogeneidad en la administración pública de todos los municipios que forman parte de la misma entidad federal. Y otra que advierta los espacios de derechos sustantivos que aplicarán única y exclusivamente de manera supletoria para el caso de que los municipios no hayan ejercido esas facultades de autonomía reguladora. Y ahí me acordé mucho de ti, Juan Marcos, por la explicación que tú me hacías en alguna ocasión y algunos casos prácticos que comentamos vinculados con Baja California, donde advertías la distonía que existía entre la regulación propia de uno de los municipios del estado de Baja California y el contenido de las leyes del mismo estado. Y entonces ese es un punto medular que en mi humilde opinión es célebre y que debe de distinguirse porque volteamos a ver las consideraciones propias de la impartición de justicia en la interpretación de casos específicos cuando la solución está en la parte general, la parte básica. Y en la parte básica se señalan estos puntos concretos que estoy señalando. Tu estado en la esfera de distribución de competencias estás acotado a 2 partes. La legislación que en materia municipal expidas tiene que estar limitada a emitir las bases generales de la administración para que todos los municipios tengan un espacio de homogeneidad. Y 2, la regulación sustantiva siempre y cuando se aplique de manera supletoria. Y además tienes que señalar cuál es ese espacio supletorio, porque el municipio no lo puede interpretar. Entonces, en alguna de las tesis que yo les adjunté acá, inclusive la Corte dice, yo no me puedo sustituir en el Estado, puedo resolver la controversia constitucional, pero si el Estado no advirtió qué dispositivo normativo es de aplicación supletoria, de tal cuenta que no le permite al municipio identificar qué parte es para él imperativa y qué parte es supletoria, pues entonces lo correcto era otorgar o resolver a favor del municipio esa controversia constitucional porque el Estado estaba faltando a un deber de precisión. Enseguida de estas consideraciones, eh, nos detalla pormenorizadamente en cómo debe de desmenuzarse esas bases generales de la administración pública municipal, que solamente por hacer una referencia rápida, porque no es el caso voltear a ver esto en especial, advierte pues el establecimiento del marco normativo homogéneo, la competencia reglamentaria del municipio debe de quedar garantizada como una facultad exclusiva en los aspectos medulares de su desarrollo, el ámbito reglamentario de los ayuntamientos, entonces
es pleno y absoluto en lo relativo a la policía, gobierno, organización, funcionamiento interno, administración pública, norma sustantiva y adjetiva en la materia de su competencia exclusiva y la ley estatal, ¿no? Ok. La última de las tesis que les adjunté por ahí me llama la atención porque es de ahí de donde deviene los puntos a discutir o los puntos que me reservé para comentarlo en un foro donde podemos cruzar diferentes opiniones. En esta última de las tesis habla del principio de fidelidad federal, estatal y municipal, y hacen una interpretación de la Constitución del Estado de Coahuila. Eh, y lo que veo yo por la abundancia de tesis que existen en Coahuila, es que se emitieron dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado espacios normativos que regulan zonas de desarrollo en el Estado. Por ejemplo, La Laguna es una de ellas, otra de ellas es Monclova, me parece que se llamaba Castaños y no me acuerdo cuál otra más. Y entonces estos municipios salen a controvertir que al momento de regular estos órganos coordinadores, se establecía además una autoridad intermedia entre el municipio y el Estado, situación que estaba prohibida en los términos del 115. Pero la parte medular es que la Corte advierte que estos principios deben de subsistir, porque son a partir de estos que el federalismo se integra en un elemento de coherencia, es decir, la comunicación y la colaboración entre las entidades de los tres órdenes, el federal, el estatal y el municipal. Sin embargo, la parte final de la tesis es la que es muy clara y dice, eh, al respecto, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte estima preciso que los principios de fidelidad federal, estatal y municipal deben entenderse conforme al régimen de competencias previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza la coexistencia de los tres órdenes de gobierno con pleno respeto a la autonomía municipal establecida en el 115 del texto fundamental. Al final, son estas 4 o 5 tesis con esta muy corta relación de ideas la que nos permite discernir bajo la premisa de lo que estamos viviendo actualmente, y sé que lo tratamos hace dos sesiones cuando platicamos del COVID y la oportunidad de que el municipio participara como un órgano competente de regulación, pero el tema de salud es uno y podemos voltear a ver indistintamente el tema de salud otros en donde se va a generar cierta controversia, como por ejemplo puede ser el uso de suelo y el día de mañana la parte ambiental. En ambos existen regulaciones específicas en la Constitución que abren un espacio de concurrencia, pero que no respeta de manera correcta ese ángulo de autonomía que debiera de existir en orden al principio de fidelidad federal. Y de ahí me nacen algunas preguntas y cuestionamientos bajo ciertas premisas también, que lo incluí ahí en la página número 6 del documento que les envié. Eh, si la soberanía de alguna manera reside en el pueblo, no de alguna manera, está definido constitucionalmente, y en la parte de abajo, como una nota al pie de página, advierto dónde surge este concepto de soberanía como tal. Dice, ¿por qué no se reconoce en la parte que corresponde al municipio? Y dice, la soberanía radica esencialmente en el pueblo, pero luego dice que se ejerce por el Estado y la Federación en el ámbito de sus respectivas competencias. Una premisa primera. Segunda premisa, la autonomía municipal que reconoce al municipio libre advierte la oportunidad de autogobernarse, ya que la legislación que profiere el Estado está limitada a las bases de homogeneidad y la norma sustantiva supletoria. Muy bien. Bajo estas dos premisas, los siguientes cuestionamientos. En los derechos humanos y a manera convencional, ¿se dota de competencia en lo relacionado al municipio o el municipio no puede o debe delimitarse porque no ejerce ese espacio de soberanía solamente a la regulación secundaria o al bloque constitucional?
Segunda, en los derechos, digo, sabemos, y así lo interpreté, yo mismo se los dije, que en los términos amplios del artículo primero de la Constitución existe una obligación para respetar, promover y garantizar la ejecución y de los derechos humanos dentro del ámbito de tu competencia. Que en el caso del municipio corre la vista en lo del COVID, pues al tema de la seguridad pública, ¿no? O sea, al protección civil. Pero esto es algo general, es decir, la soberanía radica esencialmente en el pueblo, así lo dice el artículo 39. Y luego dice que se ejercerá por el Estado y por las autoridades federales, por el Congreso Federal. Entonces, ¿en qué medida se está con esto acotando o restringiendo esta autonomía municipal? Al final, la importancia del municipio radica en que es el órgano político organizado más cercano a la base social, es decir, a la entidad social y su identidad, es decir, su cultura, su lenguaje, su idioma, su desarrollo económico, y todo lo que integra un factor de comunidad o de vida vecinal surge a partir del municipio. Segundo, los derechos humanos a manera convencional no ratificados en los términos del 133 por el Congreso de la República, y es incidente en la primera pregunta, resultan o no vinculantes a los municipios, ¿no? Lo mismo es extensivo a los estados, es decir, hay una prohibición expresa en la Constitución que advierte que los estados no pueden realizar coaliciones no me acuerdo la palabra que técnicamente se describe en la Constitución, con otros estados ni con entidades extranjeras. Entonces, bueno, existe esta soberanía como una característica indivisible, inalienable y una sola, para no confundirla, y reside en el pueblo, y se ejerce o no por estas entidades o solamente figura de manera decorativa y se reconoce con restricciones al municipio. Otro cuestionamiento pudiera ser, ¿debería ser constitucionalmente el municipio también, por ser el órgano político de mayor cercanía a la organización social, aquel por el cual se ejerce también la soberanía? ¿O simplemente se limitaría a formar parte de un espacio administrativo? Y por último, ¿será la autonomía municipal la materialidad de hecho, digámoslo así, funciones de manera materiales propias de un ejercicio de la soberanía? Todos estos cuestionamientos, ¿por qué? Porque en el estudio de derecho comparado en diversos países existe este principio de fidelidad y se describe de diferentes maneras, como principio de colaboración, me parece, en España, como Bundestreut, fidelidad o lealtad federal, en los Landers, en Alemania, el Comité, en Estados Unidos. En Suiza viene relacionado en el artículo 44 de su Constitución y el 45 también. Y en Austria, y no sé. El tema es que en cada uno de estos lugares, y bajo premisas diferentes para no individualizarlo, se toma en cuenta el municipio inclusive para emitir para poder legislar de manera federal. Y se acotan las oportunidades de las legislaciones federales, primero a tomar en cuenta las manifestaciones hechas por los municipios de manera legal dentro de un procedimiento preestablecido, y segundo, para entender que no se genera un perjuicio ni a los intereses propios de la entidad geográfica, ni al respeto de la autonomía que le corresponde, es decir, el ejercicio de la soberanía. Pensé más interesante voltear a ver esto, porque lo demás sería solamente hacer un índice de tesis respecto de temas de seguimiento diario, ¿no? Creo que esto es un poquito más complejo, bueno, nos pone el trompo en la uña para entender hasta dónde llega la competencia municipal, hasta dónde se ejerce esta autonomía municipal, y si verdaderamente en su literalidad, como lo marca la Constitución, la soberanía radica o no verdaderamente en el pueblo. ¿A través de quién se ejerce? Los representantes, los diputados, los senadores,
Al final de cuentas, el municipio es el que tiene la mayor cercanía con el órgano social, ¿no? Que es la vida vecinal que se llama. Y bueno, esta es mi exposición, humildemente. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Pues no sé si alguien quisiera levantar la manita, participar, comenzar allá. Si hay algún comentario. Hugo, adelante, Hugo. Muchas gracias. Mucho gusto de saludarlos a todos, mucho gusto de saludarte, Jaime, y muchas gracias por tu exposición. Hay un tema que me llamó mucho la atención, efectivamente, en términos del artículo primero de la Constitución, la defensa, la promoción, la garantía de los derechos humanos es responsabilidad de todas las autoridades públicas del Estado, no nada más de aquellas adscritas al Poder Judicial. En otras palabras, pues los municipios están, por supuesto, incluidos en esa generalización. En ese contexto, aparentemente habría una contradicción porque en términos del artículo cuarto, los municipios no tienen facultades en materia de salud, pero el derecho a la salud es una responsabilidad, perdón, es un derecho humano para empezar. La salud es un derecho humano. Y en segundo lugar, pues el municipio, las autoridades municipales forman parte del Estado mexicano, entonces estarían obligadas a la defensa, a la promoción, a la garantía de este derecho humano, ¿no? Entonces, ¿cómo se comprende esa aparente contradicción? ¿Tienes alguna idea? A lo mejor no está explorado el tema, pero ¿qué pasa en el caso así práctico si ahorita, por ejemplo, un municipio, pasando por alto el artículo 4 y en estricta observancia de lo expuesto por el segundo párrafo del primero, pues empieza a dictar medidas en materia de sanidad y de salubridad? ¿Se imaginan qué podría pasar? Es una pregunta al aire, pues. ¿Qué opinión tendrás, Jaime? No, de hecho, mi confusión es grande porque encuentro ahí una laguna que abre un espacio de desarrollo muy importante, muy interesante. Es decir, el sistema de gobierno global se estableció o se inició con esfuerzos previos a la instalación de la Organización de las Naciones Unidas, cuando las organizaciones no gubernamentales se empezaron a vincular con el ejercicio de gobierno y de repente se vieron rebasadas las entidades de gobierno por la participación de entidades no gubernamentales. En este momento fue que trataron de buscar un punto de coincidencia en lo relacionado a los derechos humanos y la solución fue primero la integración de la Organización de las Naciones Unidas y posteriormente el establecimiento de algunos convenios. Eh, Resulta altamente contradictorio porque aun y cuando la legislación internacional marca ciertos parámetros de cumplimiento y el 133 de la Constitución advierte que será la ley suprema de hecho creo que transcribí el artículo por acá, que se dice, esta Constitución, la ley del Congreso de la Unión que emanen de ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema en toda la Unión. Tenemos una premisa aquí para considerar que, por ejemplo, el Reglamento Internacional Sanitario, que se aprobó después de la vuelta de 1951 bajo un procedimiento atípico, en el que se puso en consideración de todas las partes asistentes y se les dio 2 años para manifestar su oposición a sumarse al proyecto. Y los que no se sumaran se entendían adheridos a este reglamento internacional sanitario. Esta regulación internacional pone en un punto de conjunción global con la intención de generar un respeto a los derechos humanos de salud y acciones coordinadas a nivel internacional. Todo sucedió por la fiebre amarilla, la peste y no me acuerdo qué otra pandemia en su momento, ¿no? Eh, entonces, la Organización Mundial de la Salud nunca adquirió fuerza coercitiva sobre esta regulación
Pero lo más grave es que, aunque supuestamente México se sumó a este procedimiento, pues no se cumplieron con dos premisas que advierte el artículo 133, es decir, no se firmó por el presidente, no se sumó al Senado, sin embargo México es parte. Al ser parte, se supone que forma parte de la ley suprema de la ley suprema de la Unión, ¿no? Obligatoria para todas las autoridades que la aplican. En el caso que tú me estás advirtiendo concretamente, se denota una contradicción igual que la que yo te acabo de señalar ahorita. Son lagunas en la ley que, no, que generan la indefinición. Es decir, no es claro que esta regulación internacional en la que participó México y se sumó genere obligatoriedad para México. Sin embargo, acorde al proceso que se aplicó, México nunca manifestó su oposición y en teoría forma parte de esta regulación, pero no cumplió con los requisitos legales. Entonces, acá volvemos también a otro punto contradictorio. En los términos del artículo primero, es obligatorio para todas las autoridades en materia de derechos humanos garantizar, promover y defender estos derechos humanos en el área de su competencia, así dice. Y ahora me pregunto yo, ¿cuál es la competencia municipal? Y ahí es donde entro en este conflicto. Si las características propias del municipio es territorio, población y gobierno, y luego constitucionalmente se le reconoce esta característica básica que es la autonomía, pero la misma Corte interpreta que al momento de dilucidar un conflicto legal donde, donde choque los espacios competenciales, siempre deberán de velar por el orden primario, porque la única forma en la que se justifica tanto la parte dogmática y orgánica de la Constitución es el representar los derechos humanos, me refiero yo al ciudadano, y que en este ciudadano radica la soberanía. Entonces, lo que yo entiendo es que el municipio también es un ente soberano, porque está formado por las mismas personas que forman el Estado y por las mismas personas que forman la República. Entonces, ¿por qué está acotado su ejercicio soberano respecto de su autonomía y su competencia en específicas materias? ¿En qué momento se puede entender que que la competencia verdaderamente va más allá de la parte que está relacionada en el bloque, en el bloque constitucional? Es decir, se debe entender que hay una competencia abierta, no una competencia cerrada. No es preestablecida para un acto en especial, es genérica cuando hablamos en el tema de los derechos humanos. Eso es lo que yo entiendo. Y bajo esa premisa, pues desdobla. Y al momento de desdoblar, encontramos que el pacto de, ¿cómo se llama? Dame un segundito. Hay un pacto, aquí lo tengo. Un segundo. Hay un pacto internacional que va relacionado a los efectos económicos. Y en ese momento, estas facultades competenciales se extienden a otros temas que también forman parte del sistema de derechos humanos, pero que no se contrae a lo que nosotros hoy hemos expuesto. Lo que hoy hemos expuesto es muy claro, es muy conciso, es la parte de salud, Hugo. Pero a ver, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el capítulo relacionado con esta empresa a la que no se le otorgaron los permisos federales en el estado de Baja California? ¿Y cuál es la posición que toma, por ejemplo, el municipio con la capacidad de su autonomía propia frente a la decisión que está tomando la federación o frente a la decisión que puede estar tomando el gobernador del estado? Es decir, ¿tendrá esa autonomía municipal la capacidad suficiente para sostenerse en proporción de contradecir bajo los propios intereses de la entidad municipal la decisión que tomó la federación? Ahí, ese es el punto donde choca, porque la premisa bajo la cual se ejerce un acto de autoridad competencial es la misma. Es decir, el pueblo es soberano
y está integrado bajo una república representativa, democrática y popular. Y esta descripción de características se colma a partir de las competencias. Y la competencia que se le reconoce al municipio es de un municipio libre. Y como municipio libre, autónomo. Y dentro de esa autonomía, algunas restricciones. ¿Y qué restricciones existen? Pues son las bases generales de la administración. Y entonces dentro de estas bases generales de la administración, si es libre y su autonomía es genérica, pues entonces esta es una competencia amplia que no tiene por qué ser restringida. Sin embargo, ni se detalla así en la propia Constitución y luego se generan espacios confusos como el que se está viviendo en el tema de salud, pero podemos voltear a ver el tema de la empresa esta cervecera a la que decidieron no otorgarle los permisos en Baja California. Es decir, qué opinará el ayuntamiento del lugar donde se encuentra instalada esta fábrica respecto de los intereses propios de esa entidad geográfica y políticamente organizada, que en teoría es autónoma? ¿Es autónoma solamente de manera teórica o se aplica y no tiene un extremo restringido? Porque al día de hoy, pues esa autonomía no se ve ejercida. Me explico, nadie, no, el único acto que el día de hoy tenemos como ejemplo de esa autonomía, para ponerlo como un ejemplo sobre la mesa, es el tema de salud. Pero podemos voltear a ver a los temas económicos, ¿no? Es decir, ahí va, aquí tengo el otro. Un segundito. Aquí lo voy a encontrar. Es Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto de San José. Este instrumento internacional que está suscrito y reconocido y sí cumple con los requisitos del artículo 133 constitucional, es extensivo a los temas económicos. Y nos podemos salir del tema de salud y nos vamos al tema económico, y la parte toral está en advertir cuáles son los intereses del municipio y si son respetados o no, y si se pueden ejercer a través de esa autonomía municipal que en teoría constitucionalmente debería de estar sostenida. Y ahí es donde se genera un espacio enorme de interpretación, una laguna gigantesca que amerita un estudio profundo verdaderamente. No un par de líneas, ¿no? Pero las premisas son las mismas. Es el ejercicio de la soberanía en la constitución de una república democrática, representativa y popular. Entonces, ¿somos o no somos verdaderamente autónomos como municipio y hasta dónde se ven acotadas esas facultades? ¿Por qué? Porque nuestro espacio de competencia, al respetar el capítulo de derechos humanos, amplía esa área de competencia, no la restringe, ¿no? Muy bien. No sé, Hugo, si quieras contestar algo, pero bueno, levantó la mano también Juan Marcos y en segundo lugar Alberto Cifuentes. Y Alejandro Zapata. Alejandro Zapata. Bien. Adelante, Juan Marcos. Atendiendo a que eres el moderador, entonces yo participo levantando la manita. A ver, fíjate que a mí me llama mucho la atención esta entre que laguna y no, porque desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico de cómo está nuestra Constitución, tenemos un sistema de facultades residuales, ya lo sabemos, lo no previsto se entiende estatal, y por estatal entiéndase el ente federal, federado, luego, o sea, la entidad federativa. Entonces, en los otros dos extremos, tanto la federación como el municipio requieren de facultades expresas. Luego, en mi concepto, el municipio, su autonomía
se refiere a un ámbito de competencia. Y siempre que habla de que tendrá facultad para esto, habla en las materias de su competencia. En los estudios que hicimos para explicar la reforma de 1999, establecíamos que al final del día el municipio se quedaba con un ámbito autonómico donde ejercía plena autonomía y que son las actividades que le asigna la fracción segunda, la de reglamentar tales y cuales materias y aspectos de su vida interna, y las materias de la fracción tercera. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿es autónomo? Yo siempre contesto preguntando, ¿autónomo para qué? Para regular el agua potable, sí. Para regular el tránsito, también. Para regular su propio presupuesto, sí. ¿Es autónomo así al 100% para regular el desarrollo urbano? No, porque eso está en la fracción quinta y esas ya son lo que hemos llamado también en esta explicación. Obviamente forzada, así rápida, ¿no? Forzadamente, materias concurrentes allá en la fracción quinta, materias de su propiedad, fracción tercera. Ahora, la fracción tercera tiene una puerta, que son esas y las que la legislatura le quiera agregar, la legislatura del Estado. Entonces, la legislatura estatal puede agregar. Sin embargo, no, esto que estoy diciendo no está peleado con otra puerta que es la que me parece mucha valía, si te estoy entendiendo, que nos estás ofreciendo, que es la competencia municipal sobre aquellas materias que, atendiendo a la protección de un derecho humano, implícitamente caerían en el ámbito municipal. Estamos hablando de salud, por ejemplo, estamos hablando de una ley anacrónica en el sentido de que la ley de salud sigue siendo la misma en su espíritu y estructura de 1984. Era de las primeras leyes generales que hablaba de coordinar materias. Y pues el municipio ni lo mencionaron. Si se fijan en las leyes generales de los 90 hacia acá, la de medio ambiente, la de deporte, la de desarrollo social, la de protección civil, la de seguridad pública, ya te habla siempre los tres órdenes de gobierno. Pues hay que tener en cuenta también la época de esa ley para su interpretación. Y por último, citabas el caso alemán, ahorita que estaba yo viendo hacia abajo, estaba consultando este libro, que a ver si podemos hacer luego una sesión de derecho comparado de 12 países que tengo aquí, Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Rusia, para ver sus realidades municipales. Y fíjense cómo el caso alemán que citabas, el artículo 200 y pico de la Constitución alemana nada más dice que pueden regular sus asuntos locales. En la traducción al inglés aquí, the local affairs. Fíjense qué concreto, qué general a la vez y sin necesidad de lista. Si el asunto se percibe local, se asume competencia. Y esto lo estoy citando adrede porque tenemos el caso ahorita. ¿Qué ley general de salud ni qué 8 cuartos? Está el problema, se percibe local, la primera puerta que se toca es la de la autoridad municipal. ¿Y qué hace? ¿Ponerse a hacer todo un análisis de competencias? No. De hecho, en el caso alemán, la noción de que la gestión del asunto sea local tiene que ver con derecho a solicitar recursos. Les abre llaves, ¿no? Ahora sí que cuando el asunto se localiza y cobra consecuencias de orden práctico en la vida de una comunidad. El caso alemán es muy similar al de Estados Unidos en el sentido de que los municipios no tienen gran protección constitucional, se las dejaron, como ha dicho la Corte Americana, la que Estados Unidos, a ser criaturas de los estados. No han requerido de una gran protección constitucional para tener altos grados de autonomía. Ya habíamos dicho en otras intervenciones y sostengo que la autonomía tiene grado. Entonces, volviendo al punto es, ¿autónomos para qué? ¿Qué tan autónomos?
y luego si pueden acometer, abocarse los municipios en determinadas circunstancias y sobre todo justificando la protección de derechos humanos, abocarse a facultades que por esa circunstancia pudieran considerarse implícitas. No he visto yo una controversia de esa naturaleza, pero estaría interesante ir pensando en ella. Me salgo. Muchas gracias, Juan Marcos. Se tuvo que salir un momento Alberto Cifuentes de la sala, pero bueno, le cedemos la palabra y su participación a Alejandro Zapata. Creo que tiene por ahí alguna pregunta. Buenas tardes a todos. Haremos varias reflexiones porque yo creo que es un tema que sin duda se va a ver en los próximos años. Ahorita con lo que está ocurriendo va a cambiar el nuevo orden mundial. Y entonces creo que tenemos que ir viendo todos los antecedentes y buscar realmente hacia dónde queremos ir en relación a lo que se refiere al municipalismo. Yo coincido con mucho con lo que dijo ahorita Juan Marcos. No hay que olvidar, primero, la primera autoridad que existió en México y en Latinoamérica fue el municipio, porque fue lo primero que se funda cuando llega precisamente Cortés, aunque lo hizo por otras razones. La ciudad, las constituciones no es el caso del municipio. Alex, perdón la interrupción, te estamos perdiendo. Ándale, acércate más a tu, ahora sí que a la computadora. Hay un tema ahí que hoy es un poco, mucho robotizado, amigo. A ver, trata de darle ahí una refrescada. Sí te he entendido yo, pero sí está un poco difícil tu audio. Adelante. ¿Ya se escucha bien? Sí se escucha, perdón. Las constituciones, habría que meternos a la constitución del 17 y los debates que ahí se dieron. Porque yo creo que esa es una parte fundamental, donde también se decía que los ayuntamientos no tenían la capacidad ni tampoco era correcto ver en su amplitud todo. Empezando porque hay un tema inclusive de educación, y se decía la educación tiene que ser en dos sentidos, una educación general a nivel nacional y establecer lo que es la identidad local. Alex, fíjate que se escucha. Alex, se escucha muy mal tu audio. Te sugiero algo, a ver si pudieras apagar tu video y a lo mejor pudiera mejorarse un poquito tu audio. Ahorita lo estoy deshabilitando, pero tu audio no, así es de que, bueno, a ver, continúa, por favor, si puedes seguir hablando. A ver, no sé si adelante. No sé si se... Mejoró un poco, Alex, tu audio, pero si pudieras hablar más pausadamente, va a ayudar. Eso. Perdón. Les comentaba la reforma al 105 constitucional que única y exclusivamente se podía utilizar con aquellos poderes soberanos de una entidad. Y por lo tanto, era muy fácil rebasar la esfera jurídica competencial de los municipios que no tienen ninguna forma de defenderse. Y esa parte fue lo que motivó también que el 105 se pudiera abrir a otros entes. Y valga, junto con esto, tiene una cuestión de carácter adicional, porque no solamente ya fue el 105, sino que empieza a resquebrajarse la idea tradicional de que había solamente tres poderes en el país: el judicial, el ejecutivo y el legislativo, y se empiezan a formar lo que son órganos autónomos constitucionales. Todos ellos tienen de alguna forma
o manera cierta soberanía porque son decisiones que les competen de acuerdo a las facultades que les otorga la propia Constitución. Y si bien es cierto que la idea original es que la soberanía reside originalmente en el pueblo, el único acto soberano que hace el ciudadano es ir a votar porque no tiene ningún otro. Todo lo demás se ejerce a través de los gobiernos constitucionales. Y eso nos lleva también a otra cuestión. Aquellos que son no de elección popular directa, sino indirectos, como son los órganos constitucionales autónomos, pues también, queramos o no, están ejerciendo una parte de la propia soberanía nacional y no son electos de manera directa por el voto popular. ¿A qué voy con todo esto? Tenemos que replantear todo lo que es el federalismo. Creo que las circunstancias y condiciones nos están completamente rebasando. Y también hemos visto algunos aspectos que la facultad expresa para los ayuntamientos, pero que los ayuntamientos tienen que introducirse en base a las necesidades y a las circunstancias que se presentan. En este caso de salud, hay otras en materia de economía que nada tienen que ver los ayuntamientos, pero que si no se meten, evidentemente el desarrollo de sus pueblos puede verse afectado y así sucesivamente. Si hay muchas lagunas constitucionales, pero también la Constitución tiene una serie de aspectos que son prácticamente reglamentarios, porque en base a la desconfianza nos hemos metido precisamente hacia una exageración de nuestra propia Constitución, que empezó con 20,000 palabras y ahorita un solo artículo las tiene. Entonces, yo sí creo que tenemos que delinear criterios y líneas específicas para que en ese sentido podamos establecer cuáles son los órdenes. Y iría a una última cuestión, porque estamos también con un debate que no se ha tocado en estos momentos, pero que antaño, por supuesto, que fuimos nuestras iniciativas. Los gobiernos estatales, ellos siguen teniendo el sistema residual, es decir, todo aquello que no está expresamente establecido a favor como facultad de la federación, le corresponderá a los estados y también en ese sentido hay desequilibrios. Terminaré diciendo, empezamos con la parte de lo que es la jurisprudencia. Bueno, terminé diciendo que la jurisprudencia también va a tener que cambiar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los tribunales colegiados, pues el distrito, viendo todo lo que está aconteciendo en relación a los diversos órdenes, competencias y entidades de gobierno, tienen que ver las cosas con un sentido mucho más humano. Conste que adicionalmente estamos ya aprobando una constitución y hay una base de una filosofía humanista para reconocer los derechos humanos que antes los otorgaba como garantías. En ese sentido, creo que estamos viviendo un parteaguas jurídico y el municipio no puede quedarse atrás, pero también somos nosotros los que tenemos que impulsar precisamente que a partir de la base primaria pueda irse llevando hacia arriba y no al revés. Que desde arriba siempre nos vengan a imponer las cuestiones que a nosotros nos interesan y nos atañan, en tanto que es la autoridad de primer orden a estar más cerca de la sociedad. Perdón si me excedí, hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro, se te escuchó bien ya finalmente, gracias porque se arregló tu audio. Tiene la mano levantada desde hace un momento Rubén, adelante por favor. Ya no, colegas. ¿Ya no? ¿Quién más desea levantar ya la mano? Ya bajé la mano, Adrián. Ok. ¿Quién desea más participar? Adelante, por favor. ¿Quién levanta su mano? Claudia, por ahí hacías algún comentario, no sé si nos escuchas, Claudia de Yucatán. Allá en la península todo se ve con otros ojos. Ellos sí saben de independencia. No me está yendo la Claudia. Bueno, yo quiero provocar al ponente. Si me permites, Jaime, hacerte o iba a hacer alguna aclaración o algo. No, quería leer solamente una parte de la Constitución suiza como un ejemplo de lo que acabamos de comentar.
resulta muy interesante. Dicen, ¿se acuerdan que por un lado distinguimos el principio de fidelidad federal, estatal y municipal, donde dice, bueno, tiene que haber colaboración, pero siempre con el respeto a la autonomía municipal, ¿no? Ok. Entonces, en Suiza, la Constitución marca el apartado del artículo 44 y el 45. El 44 dice, la Confederación y los cantones deberán colaborar y apoyarse mutuamente en el cumplimiento de sus atribuciones. Por su parte, el 45, para no leer el resto, dice, en los casos previstos por la Constitución Federal, los cantones deberán participar en el proceso de toma de decisiones del nivel federal, en particular en la legislación federal. La Confederación deberá informar a los cantones en tiempo y de manera completa de sus planes y deberá consultarles si sus intereses resultan afectados. Esta consulta y esta participación genera primero el cumplimiento del principio de fidelidad federal, estatal y municipal. Y segundo, el pleno respeto a la autonomía municipal. ¿Qué pasa si sucede y no se genera ese respeto a la autonomía municipal? Pues que a la postre va a surgir un problema, donde alguien va a levantar la mano y va a decir, esto me afecta, ¿no? Entonces, ese es el punto medular respecto de esta autonomía municipal y la interacción con la soberanía y el ejercicio que hoy vivimos, ¿no? Es cuanto. Lorena también quiere participar. Vamos a abrir su micrófono para que le escuchemos. Adelante, Lorena, te escuchamos. Hola, Juan Marcos. Hola a todos. ¿Cómo están? No sé si me ven. Traté de abrirle por aquí, pero soy nueva en el negocio. Te escuchamos perfectamente. Ya te vemos. Hola. Bueno, lo que pasa es que lo que comentaba hace un ratito, pues la verdad, Juan Marcos ya lo explicó todo. Yo me quedaba con la idea de que en este tema, pues, están las facultades concurrentes, las facultades exclusivas, lo reservado a la federación y a los estados y por ende a los municipios. Y había una jurisprudencia por ahí de 2002, que hablaba precisamente de eso, de las facultades concurrentes en el sistema jurídico mexicano y sus características generales, especificando las materias, según recuerdo, la de educación y la de salud. Yo creo que para el tema específico de la situación en la que está ahorita, mucho tiene que ver no solo el tema de la facultad existente en la Constitución, y me voy a referir a la específica de salud como concurrente, sino a la cuestión territorial. Yo creo que dentro del territorio municipal y con base en los artículos 1, 4, 115 y 124 constitucional y los particulares que correspondan a cada constitución estatal, el municipio en protección de la salud de la población que se ubique en su territorio, tiene no solo el derecho, sino el deber de tomar las medidas que considere pertinentes para proteger a la población. Y no creo que la federación, aquí sería al contrario, no es que el municipio tenga que pelear por un espacio o para tomar una medida o defender una medida, sino que en todo caso la federación tendría que decir que se invade su competencia. ¿Sí? O sea, no lo estoy pensando del municipio para arriba, para la federación, sino en todo caso si la federación se sintiera afectada en algún momento en su competencia, pues entonces ella tendría que ejercer alguna acción en contra, pero por el tema específico de esta contingencia yo creo que funciona al revés, ¿no? El municipio puede y debe, según creo, tomar las medidas que considere pertinentes para proteger a la población que se ubica en su territorio. Es mi opinión. Gracias. Adelante, Jaime. ¿Marcos? ¿Juan Marcos? Adelante, Juan Marcos. Sí, decía que iba a provocar al ponente. Ahí le va. A ver, el asunto que yo encuentro muy interesante es la conexión
que hace Jaime, así la entiendo, entre los derechos humanos, el deber de protegerlos sistemáticamente y por tanto las puertas que implícitamente, aun en forma inexplorada, pero que implícitamente pudieran estar determinando no solo facultades, sino eventualmente, y en una de esas, hasta obligaciones por parte del municipio. Además de las obligaciones, a mí me gusta mucho algunas de las constituciones europeas, como la suiza que se cita. Aquí tengo en la mano el 28, fracción segunda de la alemana, y quien explica el texto dice, la ley básica, es decir, la Constitución, garantiza los derechos de los municipios, de las municipalidades, ¿no? O los burgos, a regular todos sus asuntos locales. Fíjense qué poderosa la frase. Las facultades, pero vistas como derecho de gestión del órgano local. O sea, ya no es solo decir tengo facultad para esto, sino tengo derecho yo, cuerpo de gobierno, no para satisfacerme a mí, sino para satisfacer a ese ser humano de mi contacto ultra, mega, ultra inmediato, que es el ciudadano. Y entonces viene aquí la pregunta. Si hay una instrucción constitucional, un mandato constitucional de interpretar los derechos humanos, sobre todo los convencionales, bueno, los derechos humanos que están en todo el circuito constitucional, los que estén en tratados, de la manera más amplia posible, es decir, no solamente a proteger derechos humanos, sino a la hora de interpretar, darles la mayor cobertura posible. Utilizando este mecanismo de asunción, de avocación, le ayudaría en una controversia a tu juicio a un municipio a llegar a determinar precisamente facultades no explícitas, pero que fueran implícitas en la medida que se acreditara que se ejercieron en un caso concreto o que se pretenden ejercer para surtir, para proveer el cumplimiento de un derecho humano. Hasta ahí la provocación. Adelante, Jaime. Adelante. Para leer aquí un detalle para contestar correctamente. Ok. Ok. Yo creo que sí. Concretamente pienso que de entrada ya decías un poco o un tanto contradictorio el artículo primero y el 133. El 133 de la Constitución habla de la ley suprema del país y el primero habla de la aplicación, promoción, garantía y defensa de los derechos humanos. Y aunque soy el primer convencido de que la interpretación de la ley tiene que ser funcional y sistemática y no puede ser exclusivamente gramatical, debo de distinguir que entre el párrafo primero y el segundo hay una distancia gigantesca, porque los derechos humanos son implícitos a la persona por el hecho de tener razonamiento y estar vivo. Y esto no involucra que esté o no relacionado en un texto para entender que existe. De tal cuenta que reconocemos entonces que los derechos humanos son puestos en un documento al relacionarlos, pero no al darles efectividad o vigencia frente al propio ser humano. Cuando el segundo párrafo del artículo primero dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, viene en el párrafo tercero, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Verán que en los primeros dos
párrafos se relacionan los tratados internacionales y la prerrogativa de gozar de esos derechos por el solo hecho de haber sido reconocidos por la Constitución o estar contenidos en los tratados internacionales. Pero el párrafo tercero genera un imperativo a cualquier autoridad o a todas las autoridades en materia de su competencia, y las restricciones o acotamientos van relacionados, y no sé si puede ser acotamiento, porque lo refiere la aplicación en lo vinculante a los principios generales que se reconocen en los derechos humanos, que es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Cada uno de estos principios tiene una interpretación específica. Entonces yo creo que en el caso específico de una controversia constitucional, y por eso señalé en los primeros renglones del escrito que les mandé, que si acaso esto nos pudiera dar una pauta de estudio para poder generar una convicción propia, pero a través de una reflexión profunda, no en un intercambio rápido de opinión. Pero creo que debemos de generar un estudio más profundo en el tema de la competencia y advertir de qué manera se interpreta internacionalmente la competencia, porque sin lugar a dudas creo que en una controversia constitucional y enfrentándose a las consideraciones de los derechos humanos en los términos del artículo 1 de la Constitución, pudiera sostenerse los actos de autoridad en ejercicio de la soberanía y la autonomía municipal. Es una mezcla de tres conceptos que resultan indispensables y que no pueden subsistir sin los otros, no en el sentido de un enfrentamiento constitucional, sí en una forma admiculada. Si los vamos a ver por separado, no estamos llegando al conflicto constitucional. Si lo vamos a ver de forma admiculada, entramos a la controversia constitucional, en el caso concreto, a partir de un derecho humano, el ejercicio y reconocimiento de la soberanía, el imperativo de la competencia que le corresponde y, por último, la autonomía municipal. Me parece que en los términos en los que está redactado el artículo 115, entiendo yo que la premisa de legalidad advierte que toda autoridad debe de fundar y motivar sus actos y que entonces las autoridades no pueden ir más allá de lo que les está específicamente permitido. Y esto es, pues, no puedo hacer nada que no esté señalado en la ley, ¿no? Y si viéramos como parte fundamental o el fundamento a citar la parte constitucional del artículo 115, bueno, pues voltearemos a ver específicamente los contenidos sobre los cuales podrán emitir o participar de una manera restrictiva. Pero sin lugar a dudas, el párrafo primero advierte una característica, y esta característica no debe de ser una descripción que adorna el contenido de la sintaxis, ¿no? Debe de tener una razón de ser, está puesto ahí para entender el punto de partida, y el punto de partida es el municipio libre. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Y se trazan las bases que respaldan la administración, la integración y el ejercicio orgánico del municipio. Luego, las áreas de ejecución sobre sus cargos, funciones y servicios públicos. Pero bueno, esa autonomía municipal yo la entiendo en un sentido más amplio. Ya de sí, en el contenido constitucional, no se diga vinculada al concepto de la soberanía y el imperativo de los derechos humanos que impone el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución. Entonces, a lo mejor hablé mucho, pero concretamente creo que sí. Creo que en una controversia constitucional, admicular el tema de los imperativos y obligaciones relacionados en los derechos humanos, la soberanía y la autonomía municipal le da sustento a un debate que pudiera llevar a cuestionar lo que hoy se entiende como una restricción, o lo que hoy queda como en un espacio, no se entiende como una restricción,
queda como en un espacio vago de interpretación, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Porque los derechos internacionales no se limitan a los temas que hoy estamos viendo. Los pactos internacionales hablan del desarrollo económico y hablan del respaldo de las inversiones también. Entonces empezamos a tocar temas monetarios, y los municipios también tienen un interés patrimonial. Por eso pueden manejar su patrimonio, pueden disponer de su patrimonio de manera autónoma, y pueden disponer de su hacienda pública, y pueden generar ingresos a través de las contribuciones que se generen para apoyar el gasto público. Entonces, creo que hay una tela amplia de dónde cortar en esta parte en especial. Muchas gracias, Jaime. Bueno, tenemos manos levantadas. Manita azul, Rubén. Segundo lugar, Hugo. Y después Carlos Gutiérrez. Adelante, Rubén, por favor. Hola a todos. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Y yo quisiera nomás apuntalar un poco la apuesta que estás haciendo, Jaime. Porque hay un asunto que a veces nos pasa desapercibido, y es una confusión entre el concepto de municipio lato sensu y municipio stricto sensu, ¿no? O más bien, la confusión que hay entre el municipio entendido como esta forma del Estado en el que convive una población en un territorio con orden jurídico, una autoridad, y la autonomía en el caso municipal. Y a veces confundimos este conglomerado de atributos con la parte gubernamental, ¿no? A veces decimos que el municipio tiene competencia. Pues no, tiene competencia su órgano de gobierno, pero tiene entonces el municipio, si lo entendemos y coincidimos en que el municipio es una población en un territorio, y me callo la boca con lo demás, entonces yo diría que a partir del principio de expansión normativa que nace en la reforma constitucional del 99, a partir de ese principio yo soy de la apuesta de que todo aquello, y hay que irlo discutiendo caso por caso en la Corte a ver cómo nos va, porque tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Todo aquello que toque a la población o al territorio del municipio es materia municipal. Y creo que podríamos intentar ejercer la autonomía política del municipio en su vertiente de autonomía reglamentaria para entrarle a regular materias que tengan que ver con con reglamentos o con disposiciones administrativas, o como ustedes quieran, para entrarle a materias que no están en la lista del 115 y que bajo este principio de expansión normativa sí son responsabilidad del orden de gobierno local. Ya hay jurisprudencia de la Corte al respecto, que ha dicho que el municipio no solamente tiene el deber, sino tiene la obligación de regular estas materias. En fin, es un asunto de ya explorado derecho para todos nosotros, en donde yo simplemente quisiera recordar dos cosas. Uno, no hay una definición constitucional del municipio, pero más o menos, incluso en el caso alemán, la doctrina reconoce que el municipio es esta forma del Estado, ¿no? Es una población en un territorio con un gobierno, con orden jurídico, y si ese es el municipio, lo único que tenemos regulado nosotros en la Constitución son las atribuciones del orden de gobierno municipal, de su órgano gubernamental, de los poderes públicos locales. Pero insisto, y con esto termino mi exposición, bajo el principio de expansión normativa, todo aquello que toque a la población o al territorio y que no esté expresamente reservado a la federación es materia municipal. Y entonces el margen que le queda a los estados es cada vez menor, porque el 122 debe, ya lo comentamos en alguna ocasión también, debe interpretarse armónicamente con el 115. Entonces, es cierto, a los estados les toca aquello que no esté reservado a la federación, pero teniendo a la vista el artículo 115 constitucional, que descansa en términos de su facultad reglamentaria en este principio de expansión normativa. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Adelante, Hugo, por favor. Adelante. Muchas gracias, Adrián.
Básicamente insistir con lo mismo que decía en la intervención anterior. Y bueno, entre paréntesis, no estaría mal, por supuesto que habría que prepararlo y estudiar mucho porque no es una materia que se haya explorado, cuando menos visiblemente hasta el día de hoy, pero sí empezar a explorar el tema de los derechos humanos en el contexto de los municipios, ¿no? Porque, o sea, no podemos, no sé si, yo creo que no es factible, ni conveniente, ni útil, puedes pensar simplemente en la unidad municipal como un recipiente del gran contenido de los derechos humanos del bloque de constitucionalidad. Entonces, me parece que es un tema que no debíamos pasar por alto. Hay una pequeña, gran, y así lo digo, pequeña, gran diferencia con alguna opinión que tú sustentabas, estimado Jaime. Yo diciendo ahí en el sentido de que haya soberanía municipal, me parece que en términos constitucionales, pero más en términos lógicos, pues, vamos, más allá en términos semánticos, la soberanía solamente se le puede atribuir a una sola entidad porque la soberanía es sobre todo, ¿no? Entonces no puede haber dos sobre todos en un mismo ámbito. No puede haber concurrencias soberanas, pues, ¿no? Entonces, si la Constitución atribuye la soberanía al pueblo, pues entonces no es el gobierno federal el que la tenga, no es el Congreso más que en su calidad de representante de la soberanía, y por supuesto no pueden ser tampoco las entidades federativas, aunque lo diga la Constitución, que me parece que es un error que, si no mal recuerdo, Tena Ramírez repara en este error de la Constitución, ¿no? Dice, no puede haber esa mentada soberanía de los estados ni a su régimen interior, porque pues no pueden convivir dos entidades soberanas en el mismo contexto. Bueno, más allá, y suscribo de nuevo lo que dice la querida amiga Claudia y lo que dice el presidente también muy querido, en el sentido de que la Constitución es una camisa de 11 varas que nos hemos puesto en México. O sea, me cayó el 20 ahorita que tú hiciste la exposición, Jaime, al principio, y ahora lo sostengo con más vehemencia, pues. O sea, el derecho a la salud es un derecho humano, y en términos del artículo 1 de la Constitución están los municipios obligados a ser garantes de ese derecho humano. Entonces, pues, a lo mejor es una antinomia, no sé, o sea, habría que revisar, porque no hay, o sea, alguien podría decir, bueno, pues es una restricción constitucional que en términos de la famosa contradicción de tesis 293, son las excepciones al ejercicio de los derechos humanos en el marco constitucional mexicano, pero no es una restricción, porque son dos disposiciones de la misma jerarquía que están colisionando irremediablemente. Hay un mandato muy claro de que todas las autoridades del Estado mexicano, incluidas las del ámbito administrativo, están obligadas a defender, a garantizar, a promover, etcétera, 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 los derechos humanos. Pero por otro lado, hay un derecho humano que expresamente está, su protección o su ejercicio, no ejercicio, su garantía está limitada a la federación y a las entidades federativas, que es el derecho a la salud. Concluyo. O sea, ubiquémonos en un marco absolutamente práctico. Si el día de hoy o el día de mañana el municipio X simplemente dicta disposiciones que no son consistentes, que rebasan o que simplemente no satisfacen las normas, que por cierto son unas normas pésimas que ha emitido hasta ahorita el Consejo de Salubridad General, pero si fueran contradictorias, en fin, si no fueran consistentes, en el mejor de los casos, que no fueran consistentes, ya quiero ver que la Constitución, que la Federación iniciara un procedimiento de controversia, ¿no? Estaría interesante, pues, pero nos tenemos que pelear con dos normas que tienen, para mí, el mismo vigor constitucional. Pero, en fin, déjame ver si había anotado algo más. No, hasta ahí. Muchas gracias. Excelente. Jaime, si quieres contestarle y si pudiera hacer tu respuesta pues breve, para poderle después ceder la palabra a Carlos Gutiérrez y nuevamente a Rubén. Y después a Juan Marcos. Perdón, Adrián.
quiero proponer, digo, nos podemos seguir aquí el tiempo que se guste, pero para ir perfilando el cierre hacia las 9 de la noche, hora de México, que Jaime nos hiciera el favor de escuchar todas las participaciones que restan y que él nos hiciera el favor de en una intervención, como él considere, atenderlas todas, si me permites, Jimmy. Sí, ¿Sí? claro que sí. Sí, Vale. sí. Entonces, sí, te pido que conduzcas las siguientes preguntas. Creo que, bueno, tú da la voz. ¿Quién sigue? Adelante, Carlos. Carlos, ya se te escucha. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos. Sí. Gusto. Adelante, Buenas Carlos. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Carlos. Pues felicidades por tu exposición, aunque llegué un poquito tarde. No voy a poder estar aquí. Oye, estoy de acuerdo con lo que exponían mis predecesores, sobre todo Hugo y Claudia, de que en efecto el artículo primero constitucional obliga a los municipios a respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Esta parte de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia es lo que luego hace ruido, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la competencia material. Pero a mí me parece que la vida común, la vida del ciudadano se da cotidianamente en un territorio municipal. Este pueblo en el que reside la soberanía, constitucionalmente hablando, pues habita generalmente en un territorio municipal, ¿no? Y bueno, pero también por otro lado yo creo que aquí la discusión, la reflexión un poco más profundo sobre competencias y las potestades municipales, tiene que ver con la milenaria discusión entre la justicia y el principio de seguridad jurídica. Yo decanto un poquito más por la parte de la justicia. En ese sentido, hay una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del caso de Juan Gelman, contra la República Oriental del Uruguay. Y en una parte de la sentencia dice la Corte Interamericana que, por ejemplo, la interpretación conforme, que está en el segundo párrafo del artículo primero constitucional, como todos saben, no solo es facultad ni potestad de la autoridad jurisdiccional, sino que también le compete y es obligación de las autoridades administrativas en todos los órdenes de gobierno, previa a sus acciones, previo a sus actos de autoridad, por ejemplo, ponderar y considerar este principio el principio pro persona, ¿no? A la hora de actuar. Entonces yo en ese sentido creo que la reflexión tiene que partir de esta revisión pues filosófica, ¿no? De qué principios tendrían que ser los prevalentes a la hora de defender la autonomía municipal y sus ámbitos de competencia para garantizar en todo momento el bienestar de los vecinos, el bienestar de la comunidad, ¿no? Tú citabas el PIDESC, por ejemplo, citabas el Pacto de San José. Estoy totalmente de acuerdo. Los derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales, pues inciden directamente sobre el desarrollo de la comunidad. Y bueno, yo creo que el municipio está obligado a protegerlos, garantizarlos, promoverlos. En fin, era mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Adelante, Rubén. Muy brevemente, a mí me gusta mucho que el concepto asociado al municipio, en lugar de ser el de la soberanía, sea el de la autonomía. Porque si revisamos de dónde viene este cuento de la lamentada autonomía, nos vamos a encontrar las raíces
psicológicas y sociológicas del tema, y la autonomía no es otra cosa sino la capacidad para que la persona se dé a sí misma reglas. De ahí viene la autonomía. Y luego es la municipal, ¿no? Es la capacidad para que el municipio se dé a sí mismo reglas. Esa es la autonomía conceptualmente hablando. Y esto es importante porque el municipio tiene atributos más parecidos a los de la persona, que es un asunto real, materialmente hablando, que atributos parecidos a los de la entidad federativa o la nación mexicana, que son ficciones, inventos del hombre blanco, ¿no? Y en este tema quiero terminar reflexionando lo siguiente. Ustedes se acuerdan que la Corte ha reconocido como un derecho humano implícito, que no está explícito en la Constitución, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Eso no está previsto en la Constitución en ninguna parte, pero se usa todos los días, ¿no? Lo que yo quiero señalar es que estamos en la antesala, solamente que no nos hemos dado la tarea de argumentarlo, ni siquiera hemos empezado a hacerlo. Estamos en la antesala de que se reconozca el derecho humano implícito al gobierno local, que es intrínseco y es de la misma naturaleza y es una consecuencia natural del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la autonomía de las personas. Lo que le sigue a eso es el derecho al libre desarrollo de las familias, a la autonomía de las familias, y lo que le sigue a eso es la municipal. No hay duda, creo que nos va a tocar a nosotros verlo, si el coronavirus no dice otra cosa, nos va a tocar a nosotros ver en el mundo el reconocimiento del derecho humano a lo local. Ya se habla del derecho a la ciudad, ya se está discutiendo esto, y creo que es cosa simplemente que nos demos tiempo de empezarlo a alegar en las controversias, de empezarlo a alegar en los amparos, para que nuestros órganos jurisdiccionales nacionales e interamericanos reconozcan más pronto que tarde el derecho humano a lo local y al gobierno municipal. Es cuanto. Autónomo, desde luego. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Bueno, levantó también la mano Juan Marcos. No sé, Juan Marcos, si deseas nuevamente comentar. Sí, pues ya para pasar el uso de la voz a Jaime, anticipar el agradecimiento y sí dejar aquí un par de notas, quizás para provocar como temas para continuar. Esta que me parece, de las sesiones que hemos tenido, muchas han sido así de puntos muy técnicos, no merecen desprecio alguno. Sin embargo, me ha gustado mucho esta sesión porque ha tocado el tema de la esencia de lo que es la materia de estudio del colegio. Entonces, muchas gracias a todos. Todos han hecho unas muy, muy brillantes aportaciones. En el tema de la soberanía, yo nada más dejaría anotado que mi enfoque de la palabra soberano, tanto en el país como atributo, digamos, de la República, de los estados libres y soberanos, me parece que está más relacionado con el asunto del autogobierno, es decir, son entes que para constituirse, para formarse, requieren de una voluntad anterior. La respuesta es sí. Los tres órdenes de gobierno. Esa soberanía que reside en el pueblo se expresa al constituir a esos poderes federales, estatales y municipales mediante el voto. Entonces, ¿es soberano un órgano autónomo? Ya me dirán ustedes que también son votados en el Congreso. Sí, pues, pero ya eso es demasiado indirecto. Yo creo que no. Será autónomo el IFETEL, pero no soberano. Y en cambio, yo sí creo que el municipio tiene desde esa perspectiva ese atributo de soberanía, porque es electo por las mismitas personas que eligen al diputado federal, al alcalde, al presidente de la República, las mismitas, en la misma desiderata, en la misma circunstancia, incluso en la misma regulación de tipo electoral, con los mismos principios. De ahí pues que
yo les he hablado mucho de que la autonomía tiene grado, pues la soberanía también. Los países van y depositan su soberanía en acuerdos internacionales, no solo ante órganos, sino en las normas que se dan a través de los tratados internacionales. Entonces la soberanía descansa, a mi juicio, en un acto de voluntad. La palabra autonomía no aparece en el 115, como bien dice Rubén. Encuéntrenla, no lo van a encontrar, es libertad, el municipio es libre, no dice autónomo. Pero es autónomo si seguimos el origen del término, porque autos propio, nomos norma, y es autónomo porque la fracción segunda sobre todo dice autorregúlate en esto. ¿Ah? Es autónomo. Entonces no necesitamos que diga que es soberano para hacerlo o dejarlo de ser. A mí me parece que tiene que ver más con el atributo estructurado en todo el circuito constitucional e incluso legal, el que lo puede hacer o no autónomo. Y el último dato de soberano. Y el último dato, a mi juicio, de esa soberanía tiene que ver con una frase que no es mía, se la robé a don Rafael Estrada Sámano, que cuando contestó como su procurador general de la República una controversia que nosotros armamos allá en el 95, dijo algo muy sabio. Dijo: histórica, antropológica, social y políticamente, los municipios integran al ente federado y este al ente nacional. ¿Y a qué horas vota el municipio por integrar los órganos de gobierno? Bueno, y habría que verlo porque sí votan en los constituyentes permanentes de la gran mayoría de los estados. Creo que quedan ahí nomás como uno o dos. Entonces, si constituyen al ente federado, por ende al ente nacional. Son soberanos los estados porque aunque sea un invento, hay una ficción, pues se supone que los 32 entidades, antes 31 y antes de las 31 como 26, constituyeron al país porque nos fusilamos la idea de las 13 colonias. Pero finalmente en la estructura del acto constitutivo o constitucional hay este depósito de una voluntad para constituir de alguna manera o darle vida o permanencia al otro ente. Esos son los bosques a los que nos ingresas, Jaime, con estas disertaciones, porque sí está a examen la soberanía, la autonomía, sus grados, sus alcances, sus penetraciones y pues bueno. Y el tema de legislar municipalmente, de regular, yo simplemente me atrevo a decir, ¿qué necesidad tendríamos como municipio de ir a imponer una norma municipal autónoma en materia de telecomunicaciones, por ejemplo? No se me ocurre, igual estoy diciendo una tontería, pero en materia de salud, a mí me parece que el municipio está obligado a regular ahí donde hay ausencia de norma y la norma se hace necesaria, no necesariamente para contrarregular lo que con mayor claridad otro orden de gobierno tendría. Y esa es una diferencia muy importante porque si nuestros clientes, alcaldes, regidores nos hubieran escuchado ahorita, nos estarían llamando, ahora le echan una pieza legislativa municipal para ir en contra de la ley de desarrollo del Estado. Pero el municipio creo que sí está llamado a legislar ahí en la ausencia. De las materias que no son su competencia, digamos, explícita, hacer competencia implícita ahí donde hay omisión regulatoria, reglamentaria, normativa, para decirlo en un solo tema. Perdón, ahora sí, danos el cerrón, querido Jaime. Excelente. ¿Cuánto nos juntamos a disfrutar una fiesta? Ahí les va, para cerrar. En lo relacionado
al comentario de Carlos Gutiérrez, bueno, fue más una acertación que una interrogación, y entonces me parece claro y muy amplia la explicación, Carlos, en lo que tú mencionas respecto de la competencia de todas las autoridades en lo relacionado al principio pro persona y el equiparable en la consideración y contenido de la legislación uruguaya con la mexicana. Muy específicamente, en lo relacionado a la soberanía, que es un tema que mezcla y vincula los comentarios de Juan Marcos y de Rubén. Y bueno, pues efectivamente el texto que relaciona la soberanía, que es el 39 constitucional, permanece intocado desde 1917, es el texto original, y advierte que la soberanía se deposita en el pueblo. El punto a diferenciar, pues, en esta interpretación es que dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos, y por los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares. Y entonces no lo contiene y por lo tanto excluye al municipio. Sin embargo, la soberanía pues forma parte de la entidad social, y el organismo político organizado más cercano a la vida vecinal pues es el municipio. No es tanto el poder legislativo, el ejecutivo, el federal, y bueno, en el estado está con los correspondientes, ¿no? Según lo describe el 116, me parece, o 124, no me acuerdo. Muy particularmente en lo relacionado a la soberanía y la autonomía y la oportunidad de distinguir estas consideraciones, en el 115 se advierte, no de forma excluyente, sí de forma a manera de exposición, que siguiendo los lineamientos de las leyes de materia municipal, pero ya entendemos que las leyes de materia municipal obedecen a dos parámetros genéricos, que son las bases a partir de las cuales se transmite homogeneidad a los municipios, y segundo, las leyes sustantivas que aplicarán supletoriamente, y luego en general habla en el 115 fracción segunda, y dice: los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares, disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Y luego viene lo que puedo yo enlistar, no de una manera estricta, sino de una manera capitular. Es decir, ¿qué organiza la administración pública municipal? ¿Y qué involucra la organización pública municipal? ¿O qué involucra la administración? Sí, la administración de observancia pública municipal, pues es un sinnúmero de temas, no es uno en especial. Y luego dice que regule las materias, procedimientos y funciones de los servicios públicos de su competencia. Y ese es otro espacio capitular, no es un espacio restrictivo. El capítulo de los servicios públicos, ya empezamos con el primero, el capítulo de la administración pública, el segundo, de los servicios públicos. Y luego dice: y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Es decir... No estoy escuchando. Bueno, ¿sí me escuchas, Hugo? Sí, se te escucha muy bien, Jaime. Se escucha. Adelante. Ok. Y el último... Conexión, que también es capitular, habla de asegure la participación ciudadana y vecinal. Y esta participación ciudadana y vecinal, pues obviamente es política y de gobierno. Y es decir, las facultades que trascienden en la oportunidad de la autorregulación, lo que representa esa autonomía e incide en la calificación de la sintaxis donde se define el municipio libre, es capitular y no es restrictiva. Entonces, este apartado segundo nos permite hacer esa extensión regulatoria a todas esas otras espacios que al día de hoy no han sucedido. Luego, en la parte que tú dices, Rubén, respecto del municipio y los derechos relacionados, los derechos humanos relacionados al libre desarrollo de la personalidad y la aplicación
o entendimiento de libre desarrollo a lo local, me parece que tiene mucho sentido común, porque el municipio agrupa un espacio territorial geográfico, pero también de identidad. Y este espacio de identidad es cultural, es de negocios, es religioso, y es al final de lo que se llama la vida vecinal. Entonces tiene mucho sentido común. Quisiera citarles una tesis que sale sobre el tema ahorita para concluir. Me es imposible ahorita transcribirla o relacionarla, pero les paso el número de registro. Seguramente hay muchas otras. Las utilicé cuando promoví el amparo para reclamar la constitucionalidad del artículo 129 de la ley de amparo. Un ejercicio muy complicado, porque en mi humilde opinión existen derechos sustantivos y no solamente procesales o objetivos, y se sacaron de la manga los señores magistrados en los colegiados diciendo que debía de haber un acto de aplicación. Bueno, pero el derecho sustantivo existe per se, no ocupas que se ejecute, solamente existe. Y la ley de amparo no solamente adjetiva, mezcla temas sustantivos y adjetivos, pero al final se vincula este número de registros. Si lo quieren apuntar, es el 2014-183. Ese es el que alcancé a ver ahorita en mi teléfono. Rápidamente aquí, la magia de la comunicación y los recursos digitales. Pero luego les puedo mandar algunos que cité en ese amparo. Y dice, personas morales o jurídicas. Y debemos de entender que el municipio es una persona moral también, ¿no? Es una entidad, según lo define el Código Civil. Y dice, personas morales o jurídicas son titulares de los derechos previstos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en medida en la que resulte conforme con su naturaleza y fin. Y esta tesis, y seguramente otras, porque esta es la primera que salió aquí en mi teléfono, va a vincularse a esos comentarios y esa exposición que acabas de hacer tú, Rubén, respecto del derecho humano a lo local, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad que identifica la vida vecinal del municipio y su agrupación política, geográfica y poblacional. Y bueno, espero haber sembrado una duda razonable y un motivo de inquietud que genere la expectativa a cada uno en su casa de seguir un estudio más profundo. Seguramente pudiéramos organizarnos para hacer algo más competente, porque esto fue solamente un estironcillo ahí de temas y de letras, y que pueda resultar en algún ejercicio inclusive hasta litigioso en algún momento. Y bueno, les agradezco mucho la oportunidad del espacio que me otorgaron para compartir estas palabras. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Juan Marcos, si quieres y nos puedes hacer el cierre, por favor. Muchísimas gracias. Ojalá, creo que estamos llegando a término. La próxima semana tenemos otro tema ya configurado. Visto. Adrián. Previsto. Adrián. No lo tenemos todavía configurado y confirmado. Vamos a trabajar en ello. Les voy a molestar con dos cosas. Uno, que propongan temas, y dos, que se propongan para ser ponentes guías. Yo creo que debemos de continuar con esto. Creo que lo podemos seguir haciendo semanalmente y ya lo evaluaremos cuando más o menos, si es que se normalizan las actividades de calle ya en mayo, pues ya veremos si sería quincenalmente. Pero parece que está funcionando los martes a esta hora. Es razonable. Y pues bueno, de ahí en fuera, muchas gracias. Y les pediría a Rubén, a Javier Pérez Torres, a Jaime, a todos los que han sido ponentes guías, creo Hugo, también, preparar algún digesto de estos materiales, algún par de cuartillas, para intentar con ese contenido, ahora que regresemos nuestra primera versión de la revista editorial, electrónica, en la que estamos trabajando ahí con entusiasmo con Adrián Padilla. Entonces, para que le vayan pensando ahí a los ratos no tan libres, pero que bueno, todavía el encierro sí se presta
redactar un poco más, etcétera. Fuera de eso, muchísimas gracias. Esperaría sus correos o sus mensajes proponiendo temas. El ponente guía puede ser del colegio, pero también un invitado externo. Así que espero sus propuestas. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Jaime, Doris. Bye. Muchas gracias, Jaime. Gracias, saludos a todos. Cuídense. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas Gracias, Jaime, muy amable. Nos Buenas vemos. noches. Buenas noches, Chao, gracias. Claudia, saludo hasta allá. Hasta allá. Bye. ¿Cómo sale uno de aquí? ¿Dónde la pico? Esto.